22 de septiembre de 2023, el Papa Francisco está llegando en visita a la ciudad de Marsella, pero según este titular, no a Francia. Bueno, esto ya es de por sí muy motivador y provocativo para alguien que hace análisis geográficos y astrológicos, así que me sentí muy motivada a hacer un video sobre este tema. Bueno, a ver, vamos a ir por parte porque hay mucho para analizar. Por un lado, es una visita muy corta, llega hoy viernes y se queda hasta mañana sábado, ¿sí? Va a hacer, digamos, una especie de honra y celebración, como dice acá, frente al mar Mediterráneo, en favor de los inmigrantes. Y dice, por ejemplo, que el mar Mediterráneo se describe como un gran cementerio, ¿no? Bueno, es interesante esto de que él viaja insistiendo que no es una visita oficial. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? El Santo Padre habla muy en serio cuando piensa poner un pie en la ciudad fenicia sin honrar a Francia con su presencia. Ya había realizado este milagro viniendo a Estrasburgo sin venir tampoco a Francia. Ya voy a comentar sobre este viaje anterior. En el lenguaje papal, no venir a Francia significa que no será una visita de Estado. Bueno, esto es muy curioso. Bueno, da para discutir mucho desde lo geopolítico, pero bueno, vamos a darle una vuelta desde lo astrológico también. Bueno, por un lado, entender cómo se puede, ¿no? Diluir una frontera estatal solo con una palabra, ¿no? Y por otro lado, cómo es posible que una personalidad del poder que tiene el Papa pueda simplemente decir, no es una visita oficial, digamos, no podría estar pisando un territorio y menos de una potencia como Francia, sin tener, digamos, un aval y miles de conversaciones por detrás antes de hacer una visita de este tipo. Pero bueno, se entiende que se refiere tal vez a ciertos protocolos y demás. Pero además, sin lugar a dudas, hay una tensión subyacente y ciertas rispideces entre el gobierno de Francia, incluso gran parte de la población y la sociedad francesa, y el Papa, y la Iglesia Católica en general, ¿no? Francia, recordemos, es un país que defiende a ultranza su laicismo, y de hecho, por ejemplo, acá traigo una noticia porque, bueno, mañana el Papa va a hacer una misa ahí en Marsella, en la que se esperan, no sé, creo que 60.000 personas y demás. Y bueno, Macron va a ir, anunció que va a ir y despertó toda una serie de críticas y polémica dentro de Francia porque bueno, le echan en cara que no debería, siendo el representante de un país laico o de un Estado laico, no debería ir a una misa católica. Bueno, ahí está el debate. Empecé con la carta del arribo de Bergoglio, bueno, yo le llamo Bergoglio, a Marsella, que, bueno, tengo el horario porque estuvo ahí informado en los medios, entonces me pareció interesante. Yo cuando hay horario, y sobre todo en esto que es astrología de territorios y de eventos, de gran escala, digamos, que no es el nacimiento de una persona, a veces
complica bastante en conseguir horarios, así que bueno, cuando hay un horario lo aprovecho. Si no, hago análisis más, grosso modo, de tránsitos largos y demás. Pero bueno, el arribo a Marsella, que ha sido esta tarde, da esta carta, ¿no? Con un ascendente Capricornio. Excelente, ¿no? Capricornio es representante de la Iglesia Católica como una institución, ¿sí? Y Saturno, su regente, transitando Piscis. Bueno, acá otra vez Saturno en Piscis, como tantos videos pasados, vuelve a ser noticia. Con nuevos y renovados significados o algunos reiterativos. Saturno en Piscis, me parece que esto de venir, digamos, a hacer un acto o una honra o bueno, una visita, pero no a Francia, sino a Marsella y al mar, un encuentro mediterráneo, como él lo llama, ¿no? Piscis sería el representante de ese mar Mediterráneo. Saturno ahí siendo el regente, la autoridad de esa Iglesia Católica. Pero bueno, además hay otra multiplicidad de significados de ese Saturno en Piscis. Por ejemplo, me parece que esto de Saturno también son las fronteras y los límites cuando hablamos de países. Y esta cuestión, ¿no? de que el Papa de algún modo disuelve los límites del Estado francés y dice, no, yo no voy a Francia, voy a Marsella, ¿no? Un poco bastante osado de su parte, desafiante. Es un poco el Saturno en Piscis, ¿no? Aunque sea desde lo discursivo, está diluyendo y volviendo difusos esos límites. Por otro lado, el Saturno también se lo considera el padre, ¿no? Y Piscis lo espiritual, o sea, sería como el padre espiritual. Esto me parece que es otro significado que también suma. Y el hecho de que se refiere al mar Mediterráneo como un cementerio, también, porque Saturno también es lo rígido, lo frío, ¿no? lo sin vida. Que está ahí flotando en el mar Mediterráneo. O sea, me parece que está plagado de significados. Es más, Saturno también son las leyes y las reglas. Y cuando hablamos de migraciones, digamos, las leyes migratorias, las leyes de extranjería, que son las que se están poniendo en debate y en cuestión, y que están resultando candentes en este momento, para ponernos un poquito, en realidad el problema de las migraciones procedentes del África hacia el sur de Europa viene de hace tiempo. Lo que pasa es que es una problemática que no se termina de resolver, tampoco se termina de asumir por parte de Europa que ellos están recibiendo un problema que también crearon, ¿no? Porque recordemos que África ha sido colonizada por los europeos, con lo cual, bueno, muchas de las tragedias que viven los países africanos y que generan desplazamientos masivos, están originadas también por ellos mismos. Con lo cual, bueno, este es un círculo vicioso complejo de analizar, no vamos ahora a profundizar mucho más en eso. Pero sí, me parece que este Saturno en Piscis tiene, como digo, ya mencioné unas cuantas, multiplicidad de significados y todos están entre simbólicos y literales, ¿no? Bueno, por otro lado, el Sol suele representar a los gobernantes, en este caso el gobernante sería Macron, y el Neptuno en Piscis también es el líder espiritual, ¿no? Y cómo se ve acá la oposición perfecta, ¿no? Hay una oposición entre el gobernante y el líder espiritual, que además hace una T cuadrada y una cuadratura con la luna, que es el pueblo francés, que
como bien leíamos en las noticias, y bien hemos sabido y también intuido, porque no hace falta leer muchas noticias para saber qué es lo que la mayoría del pueblo francés piensa de la religión católica y de su líder. Fíjense la gran tensión entre ese líder espiritual y el pueblo, y también la tensión y las críticas, ¿no?, a Macron por su participación en esa misa. Bueno, o sea, me pareció que está representado muy, muy claro lo que está pasando. Por otro lado, Marte aparece en Casa 9. Casa 9 es la de los extranjeros, ¿no? Y justamente ahí el tema de discusión es ese, ¿no? Las muertes de los migrantes, el maltrato, la violencia que reciben, ¿no? Todo ese Marte en la 9, bueno, más todavía. El Mercurio en la 8 podría estar hablando, ¿no?, de secretos relacionados con este viaje. Incluso el Sol, el gobernante, aparece en la 8, ¿no? Bastante oculto, en el sentido de que el hecho de que no sea una visita oficial o una visita de Estado también es simbólico de ese Sol en la 8. Y el Mercurio en la 8, ¿no?, secretos y acuerdos que no se conocen. Bueno, así que mucha simbología interesante sobre el asunto. Francisco, el Mediterráneo no puede ser un gran cementerio. Me vas a decir otra vez con la misma noticia. Sí, ¿sabes qué? Esta noticia, este titular, no es de ahora. Exactamente las mismas palabras las estaba diciendo en un discurso en Estrasburgo, Francia, en el año 2014. 25 de noviembre de 2014 fue el viaje anterior que hizo el Papa a Francia. Él, en todo su papado, hizo estos dos viajes, o sea, el primero a Estrasburgo y el segundo hoy a Marsella. Y este primer viaje en realidad tampoco fue un viaje oficial a la Francia. Él en realidad lo que fue a hacer un discurso a los eurodiputados, ¿no? Y como, bueno, como la sede del Parlamento está en Estrasburgo, estuvo ahí, pero apenas estuvo 4 horas, ¿sí?, en un viaje relámpago. Estoy viendo. Bueno, fíjense que si leen un poco es más o menos los mismos reclames de antes. Me pareció curioso esto que encontré, tratando de investigar. En realidad, esta es una noticia del año pasado y habla del caso Estrasburgo, y no me voy a meter en la cuestión de los escándalos de la Iglesia en este momento y en este video. Pero esta noticia da una información que no conocía y que me pareció relevante, que dice lo siguiente: cabe señalar que, a diferencia del resto del territorio francés, donde está vigente el régimen de separación entre la Iglesia y el Estado, la arquidiócesis de Estrasburgo sigue rigiéndose por el Concordato de 1801. Esto significa, por ejemplo, que la enseñanza de la religión sea obligatoria en la escuela primaria y secundaria, o que los sacerdotes de la arquidiócesis reciban del Estado un salario comparable al de los funcionarios de la categoría A. Bueno, me pareció interesante que el único lugar que pisó el Papa en todo este papado fue en el 2014, ahí. Está bien, para dar un discurso, pero curioso. Bueno, vuelve sobre el tema. Acá, nada, volver a resaltar esto de que, a ver, no me acuerdo. Acá. Todo se desarrollará en 3 horas.
El Papa llegará a las 10 menos 10, regresará a las 13:50. Dice, este será un paso de gran sobriedad desde el punto de vista de la visibilidad del Papa en Alsacia. Bueno, no habrá un baño de multitudes, pero esto pone aún más en valor su deseo de decir una palabra fuerte a las instituciones europeas y a Europa, y no mezclar este mensaje con otras realidades de la vida pastoral. O sea, no iba como... bueno, voy a seguir para enfatizar lo que quiero decir. La sala de prensa de la Santa Sede quiso anunciar los detalles de la visita a las instituciones al mismo tiempo que anunció oficialmente una visita pastoral a Francia en 2015, una visita que nunca se hizo. Pero evidentemente lo que querían era separar que esto no era una visita pastoral, ¿no? O sea, es una visita política, claramente. Para los que dudan de que sea un agente político. Bueno, interesante eso. Y acá, en esta noticia, simplemente porque encontré el horario del discurso, saqué la carta de esa visita del Papa en el Parlamento Europeo, en la hora del discurso, y fíjense que otra vez aparece Capricornio como el ascendente, casi en el mismo grado, la Iglesia Católica ahí, y el regente en conjunción con un Mercurio en Escorpio. Fíjense que, qué interesante otra vez, los gobernantes, el Sol con el líder espiritual en una cuadratura perfecta, ¿no? Un conflicto y una tensión, fíjense, apenas un grado de diferencia, pero esto es súper interesante. Y otra cosa que no puedo dejar pasar es el de los ejes nodales. Estamos en este momento, a ver, vuelvo un segundo a la carta de hoy, para mostrar que los ejes nodales están en Aries Libra, ¿sí? En el grado 26, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, y que la visita anterior se desarrolló exactamente en el mismo eje, pero inverso, es decir, el nodo norte en Libra, el nodo sur en Aries. Esto no me parece un detalle menor. Me parece que los retornos a los ejes son interesantes de observar en procesos en largo plazo, y además, como voy a mencionar un poco más adelante, tanto la carta de Francia como la de Macron tienen los ejes nodales también aquí, en Aries Libra, así que son, digamos, momentos trascendentes para todos ellos. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, esta cuadratura... bueno, interesante que el Neptuno en aquella oportunidad estaba transitando exactamente donde está transitando ahora el Saturno, ¿sí? No sé, en los primeros grados de Piscis, y ahora está aquí, está retrogradando, pero ya pronto se pone directo, digamos, está casi en la misma zona. Y considerando esto del Mercurio, Saturno en Escorpio, me pareció muy elocuente el discurso, ¿no? Fui a buscar o encontré el discurso que dio en esa oportunidad del Papa, y cuando recién leíamos que fue a dar una palabra dura a las instituciones europeas, esto de la palabra dura es la conjunción Mercurio-Saturno, ¿no? Y acá tengo el discurso, ¿sí? Página oficial del Vaticano, visita al Santo Padre, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, 25 de noviembre de 2014, Estrasburgo, Francia. Bueno, lo pueden leer si quieren, pero bueno, mientras lo leía, encontré un párrafo y dije, wow, esto es la representación gráfica del Saturno
conjunción Mercurio en Escorpio, en la palabra del líder religioso espiritual por excelencia. Escuchen esto. Esta soledad se ha agudizado por la crisis económica, cuyos efectos perduran todavía con consecuencias dramáticas desde el punto de vista social. Se puede constatar que en el curso de los últimos años, junto al proceso de ampliación de la Unión Europea, ha ido creciendo la desconfianza de los ciudadanos respecto a instituciones consideradas distantes, dedicadas a establecer reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo e incluso dañinas. Desde muchas partes se recibe una impresión general de cansancio, de envejecimiento, de una Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz, por lo que los grandes ideales que han inspirado a Europa parecen haber perdido fuerza de atracción en favor de los tecnicismos burocráticos de las instituciones. ¿No? Me parece magnífico para quienes no están muy entrenados en lo astrológico, digo, por señalar algunas palabras claves escorpianas: crisis económica, dramático, sensibilidad, dañino. Palabras muy saturninas: anciano, soledad, perdurar, desconfianza, instituciones distantes, reglas, sentimientos lejanos, cansancio, envejecimiento, no fértil, no vivaz. Es extraordinario, me pareció, que ilustra tan bien lo que es ese Saturno-Mercurio en Escorpio, el discurso del líder de la Iglesia Católica. Bueno, avanzando un poco. Esta es la carta de Francia. Bueno, acá hago un paréntesis porque en realidad me encontré que hay varias cartas posibles para Francia. No me pareció claro, algunos usan unas y otras otras. Paso a detallar brevemente y a decir por qué elegí esta. En realidad el margen de diferencia es de una semana más o menos. Algunas aparecen como el 28 de septiembre del 58. He visto algunas del 4 de octubre, otras del 5 y otras del 6 de octubre del 58. Es decir, esa diferencia de unos 7 u 8 días. Para lo que yo voy a analizar hoy no hace gran diferencia. Esto se refiere a la fecha en la que se hizo el referéndum constitucional, que bueno, se terminó aprobando por amplia mayoría. Entonces, esta es la fecha del referéndum, y el 4, 5, 6 son diferentes instancias en el proceso de la entrada en vigencia. Elegí esta, la saqué de un portal Astrotem, porque ponía un ascendente muy preciso, y bueno, cuando hay un horario tan preciso me pareció que era interesante. Pero bueno, lo podemos tomar con pinzas. Teniendo en cuenta eso, y que si el ascendente es Piscis, es interesante que el Piscis del Papa Francisco está exactamente en ese grado, ¿no? O sea que el Saturno del Papa está exactamente en ese grado de Piscis. Le estaría poniendo el Saturno en el ascendente a Francia. Eso por un lado. Fíjense lo que recién les decía, de los ejes nodales. Francia, o sea, más allá de los 6 o 7 días de diferencia que podamos tener en cuanto a la carta que usemos, el eje nodal no va a variar, va a seguir estando en Aries Libra, así que ese detalle sigue estando. Y el otro es que el Saturno en Sagitario tampoco va a variar, ¿sí? Ese Saturno en Sagitario es muy de la sociedad francesa, ¿no? Ese Saturno es un poco esa hostilidad, esa rigidez, esa frialdad, ese distanciamiento con las religiones y con la fe, ¿no?
una sociedad más enfocada al intelecto y separada de las religiones. Esta separación justamente, ¿no?, de Estado y religión. Esto es bien claro en la sociedad francesa. Y claro, hace una cuadratura. Acá estoy uniendo justamente la Carta de Francia con la del Papa. No me voy a detener porque si no, esto se hace muy largo, pero fíjense la cuadratura Saturno-Saturno, ¿sí? Ahí hay una tensión fuertísima. Y esta, por ejemplo, es entre el Papa y Macron. Claro, el Saturno del Papa entra en cuadratura con todo el estelín de Sagitario de Macron. Pero acá hay, digamos, hay en chispa, ¿no? Esta conjunción de Plutón de uno con el Marte del otro. Y encima, Marte está exactamente ahora transitando por este grado, o sea que está activando este choque Marte-Plutón entre ellos dos. Bien, interesante eso. Bueno, para ir terminando y no se haga tan largo, me quedo con la carta del Papa. ¿Por qué? Porque, claro, cuando empecé a hacer este análisis me di cuenta de que el Papa estaba viviendo el tercer retorno de Saturno, porque él, como dijimos, lo tiene natal en el 16 grados de Piscis. Y sí, el retorno de Saturno es desafiante. Si la carta es correcta en cuanto al ascendente, podría haber algún error, pero esta es la que yo encontré. Saturno también estaría rigiendo su casa 8, porque Capricornio, Acuario, también tiene como regente a Saturno. Así que bueno, es un tiempo desafiante para el Papa. Todavía no está haciendo conjunción partil, va a ser el año próximo, que podría significar su muerte. Y sí, pero bueno, a ver, por la edad que tiene, los achaques físicos y el tren de vida y exigencias que lleva, tampoco sería... no hace falta tener artes adivinatorias para imaginar que podría estar indicando el tiempo de su muerte. Veremos. Sí está además atravesando por tránsitos, Plutón en este momento está exactamente en el grado 28 de Capricornio, así que le está haciendo una oposición partil a su Plutón natal. Esto lo debe estar viviendo fuerte. Pero sí, en fin, este retorno de Saturno para el Papa, digamos que tanto en lo personal como en lo social, creo que se va a hacer notar. Y siendo él una personalidad pública, religiosa, un líder espiritual, y lo que significa, digamos, este tránsito de Saturno por Piscis, en realidad a él lo afecta de manera personal por su retorno, pero por supuesto afecta a todo el mundo y a toda la sociedad, porque es un tránsito que se está manifestando en este momento. Podría estar también hablando de cierta pérdida de fe, cierto distanciamiento con las religiones. Bueno, veremos. Hasta aquí por hoy.